Me parece. 3 minuticos. 3 minutos e iniciamos. Gracias, muy amable. Listo, con mucho gusto. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. ¿Lo escuchamos bien? ¿Qué dicen por el chat? Cuéntenos. ¿Cómo escuchan al profe? Muchas gracias, Javier. Cindy por acá también nos confirma. Javier, César. Perfecto. Por aquí se encuentra AA prueba 1. A prueba 1. ¿Quieres, por favor, hacer el ajuste con tu nombre y apellido aquí en sala, porfa? Si necesitas apoyo, me dices. DP, igual para ti, si necesitas apoyo y hacer el ajuste correspondiente de nombre y apellido aquí en sala, con mucho gusto. Johnny, muy buenas noches. Bienvenido. DP y AA prueba 1. A Marcela y a todos, a Nancy, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, profe, por su asistencia, por su puntualidad. Sin más preámbulos, podemos dar inicio al tema de hoy, principios de derecho fiscal y política fiscal. Bienvenido, profe, adelante. Gracias para todos. En la reflexión de hoy vamos a rastrear en qué consiste un principio y su importancia. Como antecedente, habíamos establecido anoche que hay en el texto constitucional varios principios. Fundante, el principio del respeto a la dignidad humana.
que se ha convertido en un canon de interpretación para el derecho colombiano y a partir del cual yo sustento que surge una teoría del derecho contemporáneo como teoría de la argumentación, para lo cual había sugerido la lectura de algunas sentencias, incluyendo una sentencia de unificación, las SU 080-2020, y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde decidió el caso del presidente Petro, y una sentencia reciente de la Corte Interamericana, donde condena a Guatemala por la obligación que impuso a una niña de conservar la maternidad. Todos estos textos nos llevan a pensar qué es un principio. Y esta pregunta es fundacional porque si tenemos claro qué es un principio, podríamos ponderar nosotros en alguna circunstancia si estamos frente a un simple texto positivo o si estamos frente a una norma que consagra un principio. Desde el punto de vista filosófico o genérico, vamos a intentar describir qué sería un principio. Asumamos como primer eje de esta espiral hermenéutica que un principio es una idea fundamental. Y es una idea fundamental porque va a sustentar un sistema de pensamiento, una conducta, una norma o una acción. Entonces, cuando hablamos de un principio, asumamos que es un punto de partida, que es un cimiento que se erige en verdad y que se asume como verdad reconocida para que oriente el razonamiento o la práctica en un determinado espacio o ámbito social o jurídico. A partir de esta idea fundacional del principio, nosotros podríamos entonces pensar qué es un principio en determinado contexto. Por ejemplo, el término puede adquirir distintos matices. Un principio filosófico es aquella expresión o idea que está en el origen o fundamento de algo. Por ejemplo, Aristóteles hablaba de principios como causas primeras de la realidad del conocimiento. Por eso él hablaba de la virtud como la esencia de todo proyecto de vida de un griego ejemplar. En ética, los principios son normas o valores fundacionales concebidas para guiar el comportamiento moral y entonces allí nos encontraríamos con la justicia, con la integridad, con la honestidad e incluso con la dignidad. Por eso cuando nosotros hemos venido planteando que el respeto a la dignidad humana es un principio, estamos acudiendo a esta perspectiva. Ahora, un principio jurídico vendría siendo una regla general que inspira, que orienta o que fundamenta la creación, la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. El principio de legalidad, por ejemplo, o el principio de presunción de inocencia, que hemos hecho referencia en la pasada sesión. Ahora, en ciencia, los principios son leyes o proposiciones básicas que intentan explicar fenómenos, que intentan explicar principios de conservación, como en el caso de la energía, el principio que le permite a las cosas suspendidas caer por efecto de la gravedad. En la vida cotidiana también podríamos encontrar algunos principios. Se habla de una persona tiene principios para referirse a alguien que actúa con coherencia ética y moral. Entonces, para situar esta reflexión de hoy, vamos a consensuar que un principio es un elemento fundacional, una base, un fundamento o una guía que atribuye sentido y da coherencia a un conjunto de ideas, normas o acciones. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Por qué es importante establecer eso? Porque en esta noche nosotros vamos a pensar que es un principio de derecho, por ejemplo, como lo estábamos allí pensando, y vamos a intentar reflexionar sobre qué es un principio de derecho o un principio jurídico. Nos atrevíamos a decir que los principios son
fundamentos, son bases, tienen un carácter fundacional. Entonces, en derecho, los principios son normas fundamentales que orientan la interpretación y aplicación del sistema jurídico interno y en virtud del bloque de constitucionalidad nos acompasan con valores universales. No siempre los principios están escritos o están positivizados en la ley, pero sirven como guías esenciales para jueces, legisladores y juristas doctrinantes en su actividad. Nosotros algunas veces escuchamos hablar de esta es una justicia principalística. Eso significa que el juez toma decisiones desde los principios, acompasa los principios con los cánones positivos existentes e intenta, bajo la aspiración de ser justo, introducir principios que sean argumentos de autoridad, argumentos de sabiduría, argumentos de lucidez e incluso argumentos de interpretación para proferir una decisión justa, razonada y que sea compatible con el problema jurídico que debe resolver. Entonces, algunos de los principios generales del derecho incluyen, por ejemplo, la buena fe, insisto en la buena fe, y eso nos traduce que toda actuación debe ser honesta y leal. Cuando ustedes concurren a un proceso, se asume que toda su actuación se despliega desde la buena fe y quien desconozca el principio tendrá que probar que usted ha actuado de mala fe. Entonces, todas sus actuaciones se presumen honestas y leales. Quien contradiga ese principio de buena fe asume la carga de la prueba y le corresponde a él probar que usted no actuó de manera honesta y mucho menos con lealtad. La segunda validación desde el principio es la presunción de inocencia. Y hemos reiterado esa presunción de inocencia porque nadie se le considera culpable hasta que se demuestre lo contrario al ser derrotado en juicio. Viene un principio que muchos de ustedes han escuchado, es un principio que tiene origen en la costumbre, es el principio del pacta sunt servanda, y es que los acuerdos son para cumplirse. Ese es un principio que se asume desde la costumbre del comercio, viene alrededor del Imperio Romano y se va a consolidar luego en la Edad Media y ha llegado a nosotros a través del derecho romano y del proyecto de Unidroit. Es importante que cuando ustedes escuchen la expresión pacta sunt servanda, piensen enseguida que hay una manifestación de la voluntad que obliga a cumplir a quien haya pactado una relación jurídica, comercial o de cualquier otra naturaleza. Otro principio determinante es la equidad, y aquí la equidad la asumimos como la igualdad entendida en dos dimensiones fundacionales. La equidad es en alguna medida la justicia encarnada que debe aplicarse a los dos extremos con proporcionalidad y con asimetría, de manera que los dos extremos sean beneficiosos o benefactores de un juicio justo y que la distribución, si se trata de un bien, sea equivalente en los derechos, haya reciprocidad en el trato a partir de una decisión justa inspirada en la equidad. Hay que diferenciar equidad de justicia, pero la equidad opera como un principio de la justicia. Luego viene el principio de la legalidad. Nosotros hemos hecho referencia en la sesión anterior sobre en qué consiste la legalidad. Y básicamente este principio nos recuerda, nos reitera y nos convoca a pensar que nadie puede ser sancionado por una norma que no haya sido configurada, aprobada de manera previa a la conducta que establezca como sancionable ese comportamiento. Es decir, no puede haber sanción sin la existencia de una norma previa a ese hecho atribuible a una persona.
El otro principio fundacional del derecho es la irretroactividad de la ley. Básicamente, eso, como todo el principio, tiene su excepción. Pero cuando hablamos de la irretroactividad de la ley, lo que estamos planteando es las normas no pueden aplicarse a hechos ocurridos antes de su promulgación. Esto tiene una excepción histórica y es el juicio de Nuremberg. En el juicio de Nuremberg se acude a un tribunal que juzga desde la ética, de la moral y desde una aspiración de justicia contenida en el proyecto político de la modernidad. A quienes fueron sancionados, ellos alegaban estar amparados por un marco normativo que les imponía ese comportamiento, que les imponía actuar de esa manera. Pero esas normas, en criterio del Tribunal de Nuremberg, eran injustas, eran vejantes de la dignidad de las personas y no tenían un comportamiento dirigido a desaparecer a un grupo étnico, a una raza denominada en ese momento de esa manera. Hoy el concepto de raza se ha revisado y en el caso del pueblo judío estaban siendo diezmados por un régimen y los vencedores en la guerra imponen este tribunal que debe someter a juicio a los quienes habían participado de ese régimen nazi y habían inmolado en el holocausto a miles de personas que inefablemente sufrieron la muerte y tantos vejámenes, incluso experimentación científica y médica. Pero bueno, esa es una excepción a este principio de la irretroactividad de la ley. En Colombia, nosotros vamos a encontrar en la Constitución varios principios. Por ejemplo, el artículo 29, que le hemos hecho referencia, no le alcancé a leer. Bueno, en Colombia el artículo 29 consagra un principio, una garantía que es el debido proceso y a partir de allí nosotros nos vamos a encontrar con una obligación y es la integridad con la que debe actuar el operador jurídico en la decisión. Debe respetar la dignidad de la persona, debe garantizarle el debate probatorio de manera tal que se valore tanto lo favorable como lo desfavorable. En el caso de los jueces, permítanme un instante y busco el artículo 230. Artículo 230 constitucional. Artículo 230 constitucional. Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. ¿Qué encontramos en este texto constitucional? Que en virtud de la denominación de la Constitución política como norma de normas que está consagrada en el artículo 4, el constituyente resalta que la decisión del juez debe someterse al imperio de la ley. Sin embargo, también permite que su decisión tenga sustento en los criterios auxiliares de la actividad judicial, siempre y cuando se motive. En sentencia de la Corte Constitucional del 2007, con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil, se estableció que son la Constitución y la ley los puntos de partida necesarios de la actividad judicial que se complementan e integran a través de la formulación de principios jurídicos más o menos específicos construidos judicialmente. La referencia a la Constitución y a la ley como puntos de partida de la actividad judicial significa que los jueces se encuentran sujetos principalmente a estas dos fuentes de derecho, es decir, la Constitución y la ley. Entonces, el hecho de que el operador judicial se encuentra supeditado o sujeto al respeto y debida aplicación de los derechos, garantías y libertades constitucionales fundamentales, las decisiones fundadas en las categorías constitucionales antes enunciadas deben ser observadas de manera rigurosa en
De manera que el juez en sus pronunciamientos siempre que tenga casos análogos, es decir, debe hacer el planteamiento de ese razonamiento de su decisión, haciendo la advertencia de que ha decidido un caso análogo y por lo tanto su razonamiento está ligado a una experiencia de argumentación que desplegó en el pasado y hacer la cita de en qué caso específicamente él introdujo la cita a la que hace referencia, ¿de acuerdo? Entonces sigamos con otro principio. Yo creo que de la 230 es importante que lo tengamos ahí en la vista. Vamos a ver principios de la administración pública, que es lo que nos interesa a nosotros. Los principios de la administración pública son normas fundantes que nosotros podemos ir rastreando porque están orientadas a un manejo eficiente, a un manejo transparente de los recursos públicos. ¿Dónde se materializan la mayoría de los principios de la administración? Con la necesidad del contrato estatal. En ese contrato estatal nosotros debemos asegurar transparencia, debemos asegurar eficiencia y sobre todo debemos ser respetuosos de la vocación normativa de los artículos constitucionales referente a la satisfacción de las necesidades colectivas denominadas fines esenciales del Estado. Entonces, esa eficiencia está ligada a que haya equidad en el ejercicio del poder. En Colombia, el artículo 209 del Constitucional establece los principios de la administración que deben desarrollarse con base en los siguientes principios. Primero, igualdad. Ojo que estos son principios constitucionales y anoche hacía referencia que con base en estos principios, el entonces procurador Alejandro Ordóñez Maldonado sanciona al entonces alcalde y hoy presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. Miren los principios que consagra el artículo 209 constitucional. Entonces consagra la igualdad. La igualdad es una garantía para todas las personas que deben recibir el mismo favor o trato por parte de la administración. Cuando se rompe la igualdad, estaríamos en presencia, primero, de una injusticia y segundo, de un acto corrupto. Segundo principio, el principio de moralidad. Es la exigencia que tiene todo servidor público de actuar con rectitud y ética. Nosotros más adelante pensaremos por qué el constituyente y el legislador hacen la diferencia entre moral y ética. Pero avancemos aquí un poquito entre por qué el legislador y el constituyente hablan de moralidad administrativa. Cuando ustedes estén viendo las distintas responsabilidades, va a ser importante recordar estos principios. Luego viene de la moralidad, viene un principio que les había advertido, que está ligado a la economía y es el principio de la eficacia. Como el principio económico nos dice que los recursos estatales siempre son escasos para satisfacer tantas necesidades colectivas, este principio nos busca que las decisiones administrativas logren los objetivos propuestos con los recursos existentes, tratando de maximizar el alcance y poder de satisfacción de esos recursos. Luego viene el principio de economía, que promueve el uso eficiente de los recursos públicos. Luego viene un principio importante que es el de celeridad. La celeridad es el impulso o la rapidez de los trámites administrativos. Por eso en Colombia cada cierto tiempo se expide un trámite, una ley antitrámite que busca acelerar, facilitar la actividad administrativa y que el ciudadano pueda acceder al ejercicio de la administración pública con transparencia, con eficiencia, con ética y con la mayor celeridad posible. Y aquí viene un principio que es la imparcialidad. Cuando hablamos del principio de la imparcialidad, pensemos en
que nos invita a evitar la favorabilidad, el favoritismo y asegurar decisiones objetivas, es decir, superar el amiguismo, superar esa subjetividad que parece que nos acompaña siempre. Y entonces la administración pública no son recursos privados, por lo tanto deben administrarse con imparcialidad, es decir, que las decisiones deben ser objetivas al margen del amiguismo y de los actos de corrupción que tanto repudiamos. Finalmente está el principio de publicidad, que es una expresión importante en la administración porque es la garantía para la información sobre la gestión pública. Toda información aparejada a la administración pública debe ser accesible. Hay algunas excepciones que tienen que ver con temas de seguridad, pero en términos generales, la información aparejada a la gestión pública debe permitirse que sea conocida, debe ser accesible para la ciudadanía. Estos principios tienen una aspiración, y es que todo ordenamiento jurídico que regule la gestión fiscal o la función pública debe reconocerlos. Por eso, cuando ayer hacíamos referencia al CEPACA, al Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, nosotros nos encontrábamos que el constituyente insistió en la necesidad de reiterar para la administración pública estos principios. De igual manera, en la ley 80, nosotros también vamos a encontrar este estatuto de la contratación estatal replica y exige los principios constitucionales a los que hemos hecho referencia. Podríamos intentar un par de ejemplos de estos principios, cómo se materializa el principio de igualdad, y es en un proceso de contrato estatal, todas las empresas deben recibir, o todos los que intentan contratar, todas las personas naturales que intentan contratar, deben recibir el mismo trato y tener acceso a la misma información, evitando favoritismo. Eso es importante. Luego, ¿cómo aplicaríamos la moralidad? La moralidad, ya veíamos, intenta que un funcionario que rechaza sobornos y actúa con transparencia en la gestión de los recursos de la administración pública, ese señor estaría acatando los principios que hemos hecho referencia de la igualdad y la moralidad. Entonces, en la moralidad, básicamente lo que nosotros intentamos es evitar comportamientos que lesionen la dignidad humana, que lesionen todos los principios, pero fundamentalmente que ese señor se abstenga de recibir sobornos para favorecer a una de las personas naturales o jurídicas que intenta contratar con el Estado. Aparejado a la moralidad está el principio de eficacia. La implementación de plataformas digitales como SECOT están dirigidas a agilizar la contratación pública. Básicamente intenta reducir los tiempos para los trámites administrativos y brindar transparencia en alguna medida a esta actividad contractual. Aparejado a la moralidad, a la igualdad, a la eficacia, reiteramos, está el principio de la economía. La compra centralizada de insumos médicos permite en gran medida reducir costos y optimizar el presupuesto estatal. Miren cómo aplicaríamos en el tema de la salud este principio de la economía. La celeridad, que es el principio que ya habíamos revisado, se aplicaría en la expedición de pasaportes en línea, por ejemplo, para evitar largas filas y agilizar el trámite para los ciudadanos. Hoy estamos en mora de que con la cédula digital podamos acceder a todas las plataformas del Estado y tener nuestra información allí, pero en eso se trabaja. La celeridad nos impondría la expedición de todos los documentos que un ciudadano necesite en el menor tiempo posible, con la mayor economía posible y brindándole a todos el acceso.
Aparejado a la celeridad viene el principio de imparcialidad, y en la imparcialidad lo que nosotros tenemos es, en un concurso de méritos, ¿qué tendríamos? Que es al que ustedes se van a enfrentar. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos? La selección debe basarse en criterios objetivos y no en influencias de amigos o influencias políticas. Y finalmente, la publicidad, la publicación de contratos estatales en las plataformas debe garantizar que los ciudadanos puedan supervisar el uso de los recursos públicos. Entonces, miren ustedes cómo nosotros vamos adentrándonos en qué es un principio. Ahora vamos a revisar rápidamente los principios de la hacienda pública, porque es allí donde se van a materializar la mayoría de los principios que nos interesan para la sesión de hoy. Cuando hablamos de la hacienda pública, estamos hablando de los recursos del Estado. Y entonces, al hablar de los principios de la hacienda pública, son normas fundamentales que orientan la gestión de los recursos financieros del Estado, asegurando un uso eficiente y transparente. En Colombia, yo creo que estos principios, además de tener un origen constitucional, debería insertarse con mayor amplitud en la ley orgánica del presupuesto, de manera de que nosotros podamos tener siempre a la mano el recorderis de que hay unos principios fundamentales en el ejercicio de la administración pública. El primero de estos principios es el equilibrio fiscal. El Estado debe garantizar que los ingresos y gastos públicos sean sostenibles en el tiempo para evitar déficit. Generalmente los déficits son excesivos y traen una ralentización de la satisfacción de las necesidades colectivas y van a impedir que se actúe con la celeridad del caso y en alguna medida que se satisfagan los fines esenciales del Estado. Aparejado al equilibrio fiscal surge como necesario este principio, que sería la eficiencia en el gasto. Y cuando hablamos de eficiencia en el gasto, lo que pretendemos es que los recursos deban utilizarse de manera óptima para así lograr el máximo bienestar social con los recursos del Estado. Y luego emerge el principio de la transparencia. Ese principio ustedes lo pueden pensar y básicamente nos coincidiríamos que cuando hablamos del principio de la transparencia en la hacienda pública, lo que estamos pidiendo es que la administración, yo creo que me puede leer quien me está escribiendo, profesor, ¿debe apagar qué? Dice, profesor, ¿qué relaciona pareja el principio del equilibrio fiscal, eficiencia del gasto con la regla fiscal? Sí, ya le voy a resolver porque debo mencionarlos todos y con sumo agrado le responderé. Nosotros tenemos déficit porque no respetamos la regla fiscal. Ya vamos para allá. Muchas gracias y muy oportuna su pregunta. Entonces, aquí la transparencia nos está imponiendo que la administración de los recursos públicos debe ser clara y accesible para los ciudadanos. Y aquí emerge, si no es clara, emerge un principio, y es el principio de la responsabilidad fiscal. Se deben tomar decisiones financieras que aseguren la estabilidad económica a largo plazo. Y ahí es donde vamos a encontrarnos entre responsabilidad fiscal y regla fiscal. Cuando nosotros hablamos de regla fiscal, déjenme terminar aquí este principio y hacemos un análisis con base en la pregunta que nos ha formulado. Se me olvidó el nombre del doctor que hizo la pregunta, pero bueno, en esencia lo que yo quiero es que vayamos pensando dos cosas. Los principios tienen un carácter o una vocación universal y el último principio, que es el de planeación, está ligado a la regla fiscal y está ligado a la universalidad. Miren lo siguiente, todos los ingresos y gastos del Estado
deben estar incluidos en el presupuesto público. Esa obligación se conoce como principio de universalidad. Y la planeación, que es tal vez el principio de la hacienda pública más importante, dice que debe basarse o diseñarse con base en estrategias de desarrollo económico y social. Estos principios son esenciales para garantizar la estabilidad económica de la nación, de la sociedad y del país, y el cumplimiento de las funciones estatales. En el caso de la regla fiscal, nosotros, ¿qué podríamos decir? Que una regla fiscal es un instrumento de política económica que establece límites claros al gasto público, en este caso al déficit fiscal, al nivel de el ordenamiento de un Estado tan grande como el nuestro, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a lo largo del periodo presidencial o la coincidencia del plan de desarrollo. En el caso nuestro, los 4 años. Las características principales de los principios amalgamados con la regla fiscal nos debe llevar a, primero, un carácter normativo porque se impone restricciones cuantitativas al comportamiento fiscal del gobierno. El gobierno no puede gastar más allá de los recursos sin que cause un déficit, sin que tenga unas implicaciones en el futuro. Generalmente se acude, cuando no hay recursos, se acude a comprometer recursos del futuro y con base en ello se hacen algunas actividades que a largo plazo incrementan el costo de los recursos del Estado y generan un déficit e incluso pueden generar inflación. La segunda es, cuando estamos hablando de la regla fiscal, busca evitar excesos. La regla fiscal limita la posibilidad de incurrir en déficits persistentes o aumentos insostenibles de la deuda pública. Va a favorecer la disciplina fiscal. La regla fiscal busca favorecer que haya una disciplina fiscal imponiendo orden en el manejo de los recursos estatales. Podríamos hacer una breve caracterización de tipos de reglas fiscales. Y entonces hay reglas fiscales que buscan establecer o crear un balance estructural imponiendo un límite al déficit fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto. Luego también hay la posibilidad de que en una regla fiscal se conciba limitaciones a la deuda, que es establecer un tope a la deuda pública en relación con el Producto Interno Bruto. Luego podríamos pensar en que la regla fiscal introduce o restringe el uso de ingresos extraordinarios. Por ejemplo, los provenientes de recursos naturales. Nosotros en Colombia tenemos un sistema general de participación donde se prioriza lo que tiene que ver con saneamiento básico, con salud y los otros gastos de administración. Incluso se deben prever los gastos de las sentencias judiciales. Y finalmente debe haber una regla de gasto, que es el objeto principal de la regla fiscal, limitar el crecimiento del gasto público. En Colombia, la ley 1473 del 2011 estableció una regla fiscal que pretende garantizar una reducción gradual del déficit estructural del gobierno nacional y a veces lo cumple, a veces no. Se han introducido metas anuales y un comité autónomo de evaluación. En Colombia la regla fiscal tiene un comité autónomo para que evalúe si ese comportamiento de la administración satisface los estándares establecidos en la regla fiscal. La mayoría de las veces no se cumple. En el fondo, toda regla fiscal tiene por fin prever las crisis fiscales, evitar que se materialicen crisis fiscales, generar confianza en los mercados. Ustedes saben que los estados, al igual que las personas naturales, cuando no son cuidadosas con el manejo de sus recursos, se pierde la confianza. Entonces, la regla fiscal busca generar confianza en los mercados de manera tal que el Estado pueda acceder a crédito internacional, que las inversiones que se hagan por extranjeros en cada Estado gocen de la reputación suficiente para que sean confiables. Debe reconocer o debe propender
o debe promover a través de la regla fiscal una estabilidad macroeconómica. Y finalmente, debe proteger a las futuras generaciones del peso excesivo de la deuda. Nosotros cuando concebimos esta regla fiscal estábamos preocupados por tres grandes temas y es primero el sistema pensional que, como ustedes saben, tiene un sustento piramidal. Y si comprometemos el déficit fiscal, habrá un momento en el que no podremos pagar las pensiones de la mayoría de los colombianos que se pensionen después del 2030. Dos, tenemos unas preocupaciones tecnoambientales y entonces la regla fiscal también debe comprometer la preservación de algunas circunstancias del ecosistema colombiano que son frágiles. Por tratados internacionales tenemos la obligación de generar una cultura de inserción a los sectores menos favorecidos. Eso implica desarrollo sostenible para los sectores apartados del centro de poder y que padecen una circunstancia socioeconómica de violencia, de pobreza y de falta de posibilidades de desarrollo de los proyectos de vida de cada persona. Entonces, en suma, una regla fiscal es un compromiso del Estado colombiano para mantener sus finanzas públicas estables y sostenibles en el tiempo, lo cual se contrae a que sean ordenadas. Gracias hasta aquí y por la sugerencia que hacía el doctor. Sigamos entonces, yo creo que estos principios, como lo veníamos observando, son esenciales y son esenciales porque no es posible en alguna medida que solo el marco positivo nos permita regular de manera satisfactoria o integral el comportamiento de lo que nosotros denominamos la hacienda pública. Ya veíamos nosotros qué era un principio, cuáles son los principios del derecho, cuáles son los principios de la hacienda pública. Miremos un poco cuáles serían los principios de la responsabilidad fiscal para ir adentrándonos. Sé que ustedes tendrán sesiones sobre el proceso de responsabilidad, pero es importante que nosotros, ya que estamos revisando principios, nosotros veamos los principios del proceso de responsabilidad fiscal y volvamos a revisar a partir de esa información cómo opera en realidad en Colombia el sistema de determinación del daño. Dentro de la responsabilidad fiscal me quiero detener más adelante en el aspecto ambiental. Nosotros antes no mirábamos que en Colombia se puede causar un detrimento patrimonial al Estado cuando se vulnera determinado ecosistema. Nosotros estamos teniendo en algunas zonas problemas de agua, ya sea por la minería, ya sea por los monocultivos como la palma africana, etcétera, etcétera, que están comprometiendo la sostenibilidad hídrica y incluso están comprometiendo la seguridad alimentaria. En algunas zonas del país, dada la ausencia del agua, la desertificación de la tierra, se ha dejado de producir alimentos y tenemos dos elementos allí importantes. Desde el punto de vista de los cultivos lícitos, la palma africana ha venido tomando grandes extensiones de tierra en Colombia que estaban destinadas a la agricultura y ahora solo es monocultivo. Aparejado a eso tenemos nosotros la minería ilegal que está comprometiendo el futuro de las grandes torrentes de agua nuestra y alterando el equilibrio de los ecosistemas. Porque la minería ilegal acude a algunos elementos químicos que alteran la biota y no solo impactan de manera directa en el agua, sino que alteran la biota, porque la remoción de manera irresponsable lleva a que se alteren algunos ciclos de las aves, de los peces, incluso que algún tipo de vegetación nativa desaparezca.
Súmenle a eso los cultivos ilegales que generan violencia y que también van deforestando. Es decir, que nosotros tenemos una responsabilidad con las futuras generaciones desde el punto de vista ambiental. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional. Incluso en esto fue pionera la Corte Suprema de Justicia de Colombia cuando le reconoce al oso chucho el derecho a un hábitat natural. Luego ahí viene una discusión que ha tomado fuerza en los últimos años y es el reconocimiento de derechos a la naturaleza. Eso tiene una importancia desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal porque quien causa el daño debe pagarlo. Sería injusto que el Estado tenga que asumir todos los costos que implica la deforestación o el comportamiento lesivo de las minerías ilegales, de los grupos al margen de la ley que socavan las grandes extensiones de la selva para cultivos ilícitos, etcétera, etcétera. Las mismas mineras, aunque tienen licencia de la ANLA o del Ministerio de Ambiente, algunas están cercenando las fuentes hídricas. Tenemos estudios que arrojan que el corredor minero del Cesar, por ejemplo, se está quedando sin agua. Hay algunos ríos que ya no tienen peces y que el agua baja contaminada, lo cual impacta la calidad de vida de las personas. ¿De acuerdo? Entonces es importante que dentro de estos principios nosotros tengamos la certeza de que hay que revisar los elementos de financieros, presupuestales, también aquellos que comprometen el ambiente. Yo uso la expresión ambiente porque cuando se habla de medio ambiente, ahí hay una interpretación sesgada que tiene que ver con la traducción que se hizo originalmente del inglés cuando se hablaba de circunstancias ambientales y se tradujo como medio ambiente. El ambiente es uno solo en el que estamos insertos nosotros. Cuando hablamos de medio ambiente, nosotros nos estamos separando y estamos situándonos a la cabeza y parece que eso es lo que nos ha llevado a un comportamiento agresivo con las otras especies, con la naturaleza, que al fondo, en el fondo, perdón, es una agresión a la misma sostenibilidad de la vida en la Tierra. Aquí quiero que revisemos dos circunstancias importantes. Si los principios están llamados a un compromiso institucional, a garantizar el acceso de todos a los recursos y que se satisfagan con los recursos el mayor nivel de necesidades insatisfechas de la sociedad. En el caso nuestro, una sociedad profundamente desigual. Lo importante que es, necesitamos revisar nosotros cómo frenamos el que mediante el incumplimiento de los principios sigan creciendo los niveles de corrupción y aparejado a los niveles de corrupción una circunstancia grosera que es la impunidad. Entonces, miremos un poquito la ley 610 y qué principios se introduce allí y luego iremos a un receso. La ley 610, como lo señalábamos anoche, es la ley que regula el proceso de responsabilidad fiscal. En la ley 610, el primer principio que nosotros vamos a encontrar está ligado a esa facultad que tiene el Estado de sancionar. Y como les decía, la mayoría de los códigos tienen la obligación de modificar la estructura geográfica y ahora en casi todos el primer artículo es el respeto por la dignidad humana. En la ley 610 del 2000, como les decía, que regula el proceso de responsabilidad fiscal y establece los principios fundamentales para su aplicación, algunos de los principios que no son soslayables está, por supuesto, el debido proceso, que tiene un origen constitucional, porque se deriva del artículo 29, que es una garantía para que el derecho de defensa y el cumplimiento de los principios constitucionales en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal siempre se observen. Es decir, que usted tenga
derecho a una adecuada defensa técnica, que haya una valoración integral de la prueba y que se le trate con el debido respeto desde la presunción de inocencia hasta la garantía para que usted defienda sus intereses. Después del debido proceso, la ley 610 nos llama la atención sobre el principio de legalidad. Todas las actuaciones deben ajustarse al corpus normativo vigente y a los principios del Código Contencioso Administrativo que veníamos revisando. Luego, volvemos, como se trata de un proceso donde nos interesa recuperar los recursos del Estado, viene eficiencia y economía. La ley 610, cuando habla del principio de eficiencia y economía, nos señala que la gestión fiscal está concebida y debe dirigirse a optimizar los recursos públicos, evitando desperdicios y promoviendo el uso adecuado de los fondos estatales. Es decir, que por eso el proceso de responsabilidad fiscal tiene dos dimensiones. Hay un detrimento patrimonial, se inicia el proceso de responsabilidad fiscal. Hay alguna mala práctica administrativa, se coloca en el informe, se llama la atención para que la entidad mejore esa forma de hacer la función pública, de desarrollarla. Luego viene la transparencia y la publicidad. Este es un principio que nos los vamos a encontrar a lo largo del ordenamiento jurídico y básicamente nos hace la referencia, como ya lo habíamos mencionado en el inicio de la reflexión, que es necesario, es condición necesaria que haya claridad en la administración de los recursos públicos, asegurando el acceso a la información relevante por parte de la ciudadanía y de todos los interesados en contratar con el Estado. Dos, debe haber moralidad y equidad. Ténganlo siempre presente. La gestión fiscal debe realizarse con integridad, evitando prácticas corruptas y garantizando justicia en la administración de los bienes públicos. Vamos a decretar un receso de 15 minutos. Nos vemos a las 8:10. ¿Les parece bien? Perfecto, profe. 8:10. Torno presto. Profe.
Entonces, por favor, compilemos las acciones de tutela y mañana a primera hora nos reunimos. Gracias. Chao. ¿Cómo vamos? Listos, profe. Muy atentos. Estaba. Vamos a hacer un paneo por las sentencias para mirar el impacto que tienen los principios en la jurisprudencia colombiana. Veníamos revisando cómo tanto el constituyente como el legislador se preocupan por la moralidad administrativa. El contexto donde se expiden estas normas, aunque ustedes son demasiado jóvenes, está motivado en dos circunstancias socioeconómicas. Primero, somos una sociedad estructuralmente desigual, con escasos recursos para satisfacer las necesidades de tanta población por debajo de la línea de pobreza y por algunas circunstancias que impiden un desarrollo homogéneo de la sociedad colombiana. El otro aspecto es los altos niveles de corrupción que están saqueando el erario y que impiden el despliegue de los recursos por la geografía nacional. En esa medida, tanto las iniciativas como los estudios de la academia viven proponiendo necesidades de reforma. El proceso de responsabilidad fiscal va a sufrir una reforma más adelante. Espero que con la profe que ve en el proceso de responsabilidad fiscal pueda ver el acto legislativo y todas las normas que se están pensando en introducir para actualizar ese proceso de responsabilidad fiscal. En Colombia, el derecho a partir de 1991 se ha venido constitucionalizando y entonces casi siempre que vamos a estudiar un tema, acudimos a las sentencias y a la jurisprudencia, pero inicialmente acudimos a lo expresado por la Corte Constitucional. En este caso, de manera somera, me voy a referir a algunas sentencias hito en materia de circunstancias relevantes sobre los principios de la responsabilidad fiscal en Colombia, que en algunas decisiones de constitucionalidad ha establecido la Honorable Corte Constitucional. En la sentencia 512 del 2013, una C 512 del 2003, la Corte Constitucional analizó el procedimiento verbal en el proceso de responsabilidad fiscal y concluyó que su aplicación no vulneraba el debido proceso ni el principio de legalidad. Y esto es importante porque la ley 610 establece dos posibilidades de desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal. Un proceso ordinario que se tramita básicamente de manera escritural y un verbal que debe evacuarse en dos audiencias. El hecho de que se tramite el procedimiento verbal en dos audiencias no quiere decir que se vulneren los principios de legalidad y mucho menos que se vulnere el debido proceso. En esta oportunidad, la Corte Constitucional resaltó el valor de los principios del procedimiento de responsabilidad fiscal y fue clara en enfatizar que el hecho de que un proceso se tramite ordinario, es decir, escritural, o se tramite verbal, no quiere decir que se vulnera ninguna de las circunstancias principalísticas que previó el constituyente. Rápidamente, ¿qué era lo que planteaba la demanda? Que mientras en el proceso ordinario la persona tiene alrededor de un año para defenderse, para tramitarse estas defensas, en el proceso verbal se anunciaba que solo sería en dos audiencias. De hecho, las audiencias se suspenden y se van desplegando. Simplemente que el proceso verbal busca mayor celeridad, busca
evitar que se sostenga en el tiempo la condición de su judice de la persona investigada, y también de que en caso de que se le derrote, pues la recuperación de los recursos se dé con la mayor celeridad posible. Pero en ningún momento el hecho de que se tramite uno por la vía ordinaria o el otro por la vía verbal tiene la vocación de vulneración de los principios de legalidad o del debido proceso. En esta misma línea, luego, en el 2014, la sentencia C538, la Corte Constitucional va a reiterar lo manifestado respecto del debido proceso, pero se va aquí a enfocar en estudiar la función de control fiscal y su relación con la responsabilidad solidaria. ¿Por qué era importante que la Corte se pronunciara en este sentido? Porque algunas veces no es solo una persona la responsable del detrimento patrimonial, y entonces las vinculadas, ¿en qué título se vinculan? Si como un solo autor, o un autor y un acto de solidaridad del otro autor, o la coautoría que veníamos trabajando del derecho penal. Pero aquí, ¿qué es lo que en el fondo vuelve a reiterar la Corte Constitucional? Que se debe garantizar el debido proceso, que la imputación debe hacerse de manera clara y establecer en este caso si uno actuó con culpa grave y el otro con dolo, o si ambos actuaron con dolo. Y entonces allí la Corte Constitucional lo que va a establecer es: toda imputación debe tener clara la naturaleza del comportamiento, y si lo califica como culpa grave o como dolo, coherentemente debe atribuirle a uno o más partícipes la responsabilidad fiscal, y en esa medida habrá una responsabilidad individual o una responsabilidad solidaria. Miren cómo la Corte se viene manteniendo en la importancia de los principios. La mayoría de las personas a veces sienten que cuando el procedimiento reglado se desarrolla con pleno apego a los principios, puede sentir que no se tiene una garantía real de su defensa. Y la Corte ha venido insistiendo en eso. De igual manera, haremos referencia a una decisión del Consejo de Estado, que es nuestro tribunal de cierre, para ver qué opina en estos mismos términos, o si por el contrario se aparta. Entonces, otra sentencia más reciente, esta es del 2022, sentencia de constitucionalidad 090 del 2022, la Corte va a mirar la modificación de un par de artículos de la Ley 610 del 2000. ¿Y qué va a proponer aquí? Que la modificación busca el reconocimiento de los daños al patrimonio público, pero que no modifica la responsabilidad fiscal en esencia. Simplemente introduce unos principios rectores de la función administrativa contenidos en el artículo 209 constitucional. Es decir, que en criterio de la Corte, cuando se acuda a los principios, no se está introduciendo una modificación al positivismo que debe caracterizar el procedimiento del proceso de responsabilidad fiscal. Por el contrario, es necesario, como se trata de evaluar el comportamiento o la actividad de un gestor fiscal, que se acompase ese comportamiento a la luz de los principios del artículo 209 constitucional que ya hemos hecho referencia. Entonces, la Corte aquí considera importante que tanto en la valoración como en el proceso de responsabilidad fiscal siempre se acompase esa disposición positiva a la luz o al tenor de los principios. Y eso es importante que ustedes lo mantengan, porque Dios los libre de concurrir como investigados en un proceso de responsabilidad fiscal, pero si por el contrario en algún caso ustedes llegan a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, serán operadores de este proceso, y entonces tendrán que siempre mantener el telos de su comportamiento como operadores jurídicos acompasado entre el positivismo y los principios como cánones de interpretación. El Consejo de Estado, en
en una decisión del año 20, no recuerdo exactamente el número de la sentencia. Recuerden que las sentencias del Consejo de Estado, el número es mucho más largo, pero en la sentencia a la que hago referencia yo la ubico y se las envío con la doctora Nancy. El Consejo de Estado aborda un aspecto clave del proceso de responsabilidad fiscal y es cómo se deben introducir los principios del debido proceso y de legalidad en la valoración de los estudios de los recursos públicos. Esa sentencia es importante porque miren que nosotros aquí veníamos revisando en la perspectiva de la interpretación constitucional los principios como un horizonte epistemológico alrededor del positivismo, pero para el Consejo de Estado no opera de la misma manera. El Consejo de Estado lo que nos está diciendo es que los principios son normas esenciales dentro de las garantías que el proceso de responsabilidad fiscal debe siempre salvaguardar. Entonces, ¿cuál era el debate que en este caso le permite al Consejo de Estado apartarse del telos interpretativo de la Corte Constitucional? Primero, nosotros vamos a encontrar dos aspectos importantes. Para el Consejo de Estado, toda norma de la Ley 610 o todo canon de la Ley 610 está concebida como una garantía. No es que el procedimiento se desligue de los principios ni de que la vocación de recuperación del dinero impida materialidad de la garantía procesal. Es decir, como yo estoy en la casa de los recursos para que vuelvan al Estado, eso no quiere decir que esa aspiración superlativa de recuperación o de restauración del patrimonio público me impida a mí ser garante en el proceso. Y entonces el Tribunal de Cierre del proceso de responsabilidad fiscal lo que va a resolver es la necesidad de que el procedimiento todo se despliegue acompasado con los principios. Eso lo tramitó la subsección A de la sección segunda con ponencia del consejero Rafael Francisco Suárez Vargas. Esa es una decisión del 14 de mayo del 2020. Para quien tenga la intención de leerla, allí está. Entonces, en esa ocasión, el Consejo de Estado resuelve fundamentalmente dos aspectos. Por muy reglamentario que sea el procedimiento, en el despliegue del debate probatorio deben garantizarse el debido proceso y la legalidad. En ningún momento se está diciendo que por el hecho de que sea formal el procedimiento no se deban garantizar todas los reconocimientos que tiene el debido proceso, la legalidad y los principios a los que hemos hecho referencia. Básicamente, en esa decisión lo que se confirmó fue el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la sección segunda, su sección C, por medio del cual negó la excepción de inecta demanda por demandarse un acto administrativo no sujeto a control judicial. Y lo que dio fue que se debía acoger dentro del proceso de responsabilidad todos los actos administrativos que se acompasaban con los principios como necesarios para analizar el centro de la litis en lo que respecta a la garantía procesal del investigado. Entonces, miren cómo resolvió el Consejo de Estado, apartándose un poco de lo que señalaba la Corte Constitucional. Acá sigue siendo garantista, pero un poco más positivista. Entonces, hablemos un poco de los principios legales de la responsabilidad fiscal. Ya veníamos nosotros estableciendo que los principios son ideas fundamentales. Entonces, ¿dónde están los principios legales de la responsabilidad fiscal? Volvemos a la ley 610 del 2000. Algunos de los principios que debemos
como que aprendernos nosotros son la legalidad, porque en el proceso de responsabilidad fiscal, este principio se erige en normas de carácter positivo cuyo cumplimiento es condición necesaria para surtir el trámite. Es decir, debe estar la norma contemplando la conducta como susceptible o como merecedora del reproche antes de la ocurrencia de la conducta. En eso consiste el principio de legalidad. Entonces, tendríamos que decir que todo proceso de responsabilidad fiscal se encuentra basado en normas jurídicas y en el cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales que ordenan la restauración del patrimonio colectivo. En el caso del debido proceso, es una garantía del derecho de defensa, una garantía del derecho de contradicción de las pruebas y el acceso a un procedimiento administrativo sancionador transparente para todos los sujetos investigados. Entonces, la ritualidad del procedimiento administrativo sancionador en el caso de la responsabilidad fiscal, aunque perseguimos el dinero y eso nos permite ir hasta la masa sucesoral, si muere la persona investigada, yo me puedo constituir dentro de la masa sucesoral porque el dinero del Estado no prescribe y es mi responsabilidad restaurar ese patrimonio. Entonces, aquí es importante que mantengan ustedes el horizonte epistemológico de que legalidad y debido proceso tienen una relación inescindible. O sea, no puede haber debido proceso si yo vulnero el principio de legalidad. Y para garantizar el debido proceso debo tener presente y garantizar el principio de legalidad. Entonces, cuando hablamos ya de la suma de los principios en desarrollo del procedimiento, me apareja este comportamiento. Como yo establezco una valoración respecto del gestor fiscal, si ha sido eficiente, si ha sido eficaz, ¿qué es lo que yo estoy valorando allí? Que la gestión de los recursos del Estado debe ser óptima. El estándar aquí de responsabilidad, ya habíamos hecho referencia, era el del padre responsable. Pero en el caso del manejo de los recursos, tiene que ser óptima. No se acepta menos de la posibilidad máxima de satisfacción de necesidades. Y eso es lo complejo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de eficiencia y eficacia, la gestión fiscal debe garantizar que satisface el mayor número de necesidades con los recursos, asegurando una correcta administración y evitando desperdicios o evitando que haya flujo de dinero más allá del necesario para satisfacer las necesidades y obteniendo el máximo rendimiento de los recursos del Estado. Cuando hablo de la transparencia, tengan presente que todas las actuaciones deben ser públicas y accesibles para el conjunto de la ciudadanía, promoviendo el control. Recuerden que ahora hay ciudadanos interesados, hay veedurías. Y entonces, en el proceso de valoración de la gestión fiscal, yo debo permitir que las veedurías o los ciudadanos interesados participen de ese ejercicio de control. ¿Cómo se inicia el proceso de responsabilidad fiscal? En primera medida, a través de las auditorías programadas por la Contraloría General de la República o por las Contralorías territoriales. Pero en algunos casos son denuncias de las veedurías que hacen llegar a las Contralorías casos concretos de malversación o de dilapidación o de un sobrecosto en las obras. Y eso es importante que se tenga presente porque allí actuamos no solo de oficio, porque cuando hacemos la auditoría, la actuación es producto de una actividad natural del órgano de control. Pero si es un veedor o un ciudadano interesado, quien envía es una convocatoria ciudadana para que nosotros despleguemos el procedimiento. El origen puede ser distinto, pero el procedimiento es el mismo. Entonces, miremos cómo en el principio de transparencia todas las actuaciones deben ser públicas y accesibles, de manera que se promueva o se facilite el control ciudadano sobre el manejo de bienes y recursos estatales. El otro principio que por favor deben tenerlo siempre presente es el principio de culpabilidad. En el caso de la culpabilidad materializada en el proceso de responsabilidad fiscal,
busca determinar con base en la existencia de dolo o culpa grave la malversación, el deterioro de los recursos públicos. Pero aquí hay una calificación de la conducta. Ya ustedes saben que en el dolo, hay muchos tratadistas sobre el dolo, pero creo que la definición más pedagógica sigue siendo la del maestro Reyes del Externado, cuando señalaba que en el dolo hay una previsión del resultado. Yo quiero obtener un resultado y actúo de manera tal que obtenga ese resultado. O sea, en el dolo hay una previsión del resultado. Mientras que en la culpa se obtiene un resultado, pero que no necesariamente era el previsto. Puede haber una culpa leve, un error somero, y he hecho un detrimento patrimonial atribuible a ese comportamiento, pero que no era el objeto que yo pretendía obtener. Ahí volvemos a lo que inicialmente les planteaba. No todas las personas tienen el deseo de equivocarse. Algunas simplemente se equivocan, pero hay otras que sí tienen el deseo de obtener un resultado y en ese caso la calificación debe ser dolosa. El resarcimiento del daño, que es la aspiración superlativa del proceso de responsabilidad fiscal. El objetivo de todo proceso de responsabilidad fiscal es la recuperación de los recursos del Estado que han sido afectados por una gestión irregular o negligente. Es decir, en el proceso de responsabilidad fiscal solo nos interesa el dinero, solo nos interesa el dinero. Vamos a por el dinero y hasta que ese dinero no se restablezca al patrimonio de la entidad que fue afectada, yo debo desplegar todas las condiciones de posibilidad, toda la fuerza del Estado para mantener con claridad que esa conducta fue la causante de ese detrimento patrimonial. Y como esa conducta ya está determinada, yo he cuantificado el daño y puedo predicar que esa persona es la responsable de ese detrimento patrimonial y lo condeno con un fallo con responsabilidad fiscal para que él, con su patrimonio, vuelva a restablecer el patrimonio colectivo, el patrimonio del Estado. Entonces, estos principios rigen la actuación de todas las entidades de control, fundamentalmente la Contraloría General de la República y de las Contralorías territoriales, asegurando que el control fiscal sea evidentemente una garantía o una protección del patrimonio público. Entonces, yo creo que nosotros podríamos establecer con claridad cómo los principios son fundantes, cómo los principios son determinantes. Vamos a intentar rastrear en algunos casos cómo se evidencian estos principios. No sé si ustedes recuerdan el caso de los centros poblados. ¿Alguien lo recuerda? Es que ese es un caso que es importante porque allí se vulneran muchos principios. Recuerden que eso se descubre por la no existencia de ¿cómo se llama? De la póliza. A partir de la inexistencia de la póliza se descubre toda la ilegalidad y la trama que va a ocasionar allí una sentencia o una decisión de la Contraloría General de la República. Todos imagínense qué es lo que pasa con ese caso de los centros poblados. La Contraloría General de la República, luego eso es un hecho notorio, o sea, eso no llega de manera directa a la Contraloría en un hallazgo, sino que la prensa hizo de este caso un caso notorio y eso activó todos los mecanismos, tanto de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría General de la República. Pero es la Contraloría General de la República es la que va a emitir un fallo de responsabilidad fiscal por cerca de 88.000 millones de pesos, debido a las irregularidades comprobadas en la ejecución del contrato de conectividad rural, por eso se llamaba centros poblados, y se determinó que hubo una gestión fiscal ineficaz e inoportuna, impidiendo la instalación de los centros digitales que eran el objeto del contrato, ¿cierto? Exacto, gracias. No existía la póliza, exacto. No, ahí comenzó el problema.
Imagínense la vocación dolosa que ni siquiera existía la póliza. Pero entonces allí, miren ustedes cómo la Contraloría luego toma la decisión no solo con base en el marco de la ley 610, sino que hay unos principios allí. Miren, si se determina que hay una gestión fiscal ineficaz e inoportuna, no solo estamos frente a un detrimento patrimonial, sino que hay unas consideraciones sobre la vocación de la conducta. La vocación en este caso era dolosa, era apropiarse de los recursos del Estado. Fue necesariamente ineficaz porque no satisfizo los principios de planeación. Fue inoportuna porque no fue célere de conformidad con la necesidad a satisfacer y obviamente al ser ineficaz e inoportuna, ¿eso qué trae como consecuencia? Que se impida la instalación de los centros digitales, que era el objeto a satisfacer o el objeto contractual. Recordemos otros así de notoriedad. Sobre la salud. Sobre la salud, a lo largo de la geografía nacional hay bastante investigaciones que coinciden Procuraduría, Contraloría y Fiscalía. Pero en el caso de la salud en Antioquia, dada el monto, que está alrededor de los 79.000 millones de pesos, 80.000 millones de pesos, ahora no recuerdo la cifra exacta, en el caso de la Contraloría ya adelanta unas investigaciones porque uno de los casos más significativos en esta actividad de control a la salud involucra un contrato de aseguramiento en Medellín. Y luego se van a reportar carteras vencidas por falta de pago a instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Cuántas personas se vieron afectadas allí por no poder acceder al servicio de salud? Imaginen ustedes la responsabilidad del gestor fiscal aquí. Volvemos a los principios. La Corte Constitucional, desde las primeras tutelas, ha amparado el derecho a la salud bajo un criterio de conexidad y que se denomina genéricamente como la vida en relación. Cuando se vulnera el derecho a la salud, se está vulnerando el derecho a la vida. Y si se vulnera el derecho a la vida, se vulnera el acceso a los otros derechos. Es más o menos el telos argumentativo de las sentencias de la Corte Constitucional. Por eso es importante este fallo que intenta restablecer el patrimonio colectivo en el departamento de Antioquia porque se vulneró el acceso a la salud de miles de personas. Entonces, ¿qué es lo que estamos revisando allí? El incumplimiento por parte del departamento, o en este caso de la alcaldía, de unas obligaciones dinerarias que permitían el acceso de la población menos favorecida al servicio de salud. Entonces, miren cómo se va desplegando a partir de los principios una necesaria condición de posibilidad que va a fallar con responsabilidad fiscal y es si tú vulneras el derecho a la salud, en el fondo lo que estás vulnerando es el derecho a la vida y por eso la celeridad con la que actúa la Contraloría en este caso. Otro caso que fue notorio, estoy acordándome de los casos notorios por la cantidad del dinero. Y lo de Bogotá ya están lejos. Pero bueno, luego hay otro caso que es cerca de 60.000 millones de pesos. Es que la administración municipal reconoció y pagó recursos del Ministerio de Educación a cerca de 5.000 alumnos sin que se les hubiera prestado el servicio educativo. Entonces imagínense eso. Un alcalde paga por la hipotética prestación del servicio de educación a cerca de 5.000 alumnos y la suma está sobre los 60.000 millones de pesos. Y entonces, imagínense ustedes el desfalco, el detrimento patrimonial que hubo allí.
Nosotros que tenemos una sociedad profundamente desigual, esa desigualdad nuestra es estructural. Cuando se hurtan el dinero de la salud, en gran medida la mayoría de las personas se enferman por una inadecuada alimentación. Ese es uno de los primeros problemas. Dos, si no tienes posibilidades de desarrollo por las circunstancias tecnoambientales o sociales, el del PAE también puede ser. Ya revisamos lo del PAE. Pero aquí quiero es que revisen ustedes cómo la perspectiva del proceso de responsabilidad fiscal desde los principios es importante. Nosotros somos una sociedad estructuralmente desigual. Las posibilidades de superación de los niveles de pobreza están ligadas en una sociedad bajo el modelo que operamos nosotros a la educación. Me van a responder ustedes que hoy la universidad no satisface a la oferta que hace. Cuando te convoca para que estudies, la oferta es que al final tú serás un profesional exitoso y tendrás derecho a un empleo digno y podrás desarrollar tu proyecto de vida en mejores condiciones. Pero en términos generales, si la gente no accede a la educación, como en este caso, imagínense, la pobreza se va a seguir sosteniendo en nuevas y futuras generaciones, porque las posibilidades de que alguien que no estudie supere las condiciones de pobreza están ligadas en la estructura funcional de la sociedad nuestra a la ilegalidad. Las personas que superan la pobreza en Colombia, que no van a la formación educativa institucional, están ligadas a la ilegalidad y no es un tropos mío, es una investigación que ha hecho la Universidad Javeriana, el Observatorio Económico de la Universidad Javeriana, el Departamento Nacional de Planeación tiene estudios, la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional tiene estudios, la Universidad de Antioquia, pero no recuerdo qué facultad, tiene incluso un índice por dependiendo de la categoría del municipio, los niveles de progresión que pueden tener las personas al margen del aparato educativo. Pero en términos generales, aquí el caso de Reficar, sí, tiene toda razón, doctor José. Entonces, miren, nosotros a lo largo del despliegue normativo del proceso de responsabilidad fiscal, ¿qué es lo que nosotros necesitamos establecer? Yo tengo un marco normativo que me establece quién es el gestor fiscal, cuáles son las condiciones en las que debe desplegar el funcionamiento del Estado en ese propósito de satisfacer las necesidades del Estado. Pero viene un problema complejo. ¿Cuáles son las consecuencias de ser encontrado responsable fiscalmente? Primero, la responsabilidad fiscal genera diversas consecuencias, porque como les planteaba en la sesión de ayer, con una conducta yo puedo subsumirme, perdón, en un tipo penal, en un tipo disciplinario y ser encontrado responsable fiscalmente. Entonces, los procesos de responsabilidad fiscal pueden generar diversas consecuencias para los gestores fiscales que son derrotados en el proceso. Primero, es de carácter patrimonial. O sea, el proceso de responsabilidad fiscal, su razón de ser está ligada a una sanción económica. Porque al final, cuando yo encuentro responsable a alguien que lo derroto en el proceso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a imponerle una sanción económica consistente en el pago de los recursos públicos afectados con intereses o con actualización del dinero, lo que puede incluir necesariamente multas o la obligación de resarcir el daño causado al patrimonio estatal. Aquí tendríamos que mirar que más allá de la sanción económica, emerge una inhabilidad para ejercer cargos públicos. ¿Y por qué emerge una inhabilidad para ejercer cargos públicos? Porque los responsables, al ser sancionados con la orden de pagar, de restablecer ese patrimonio colectivo, aparejado mientras no paguen, no podrán ocupar un cargo público. Para eso, la Contraloría General de la República reporta un boletín de responsable fiscal que se nutre con la información de las Contralorías territoriales que cada vez que imponen una sanción envían a la Contraloría General de la República para que las personas sean incluidas en ese boletín.
Con base en la publicación en ese boletín, quien haya sido condenado en un proceso de responsabilidad fiscal no podrá vincularse o contratar con el Estado mientras no se ponga al día con la obligación que ha contraído. Luego, ¿qué vendríamos nosotros estableciendo? Primero, una sanción económica, la inhabilidad para ejercer o contratar con el Estado. Segundo, viene como condición necesaria la jurisdicción coactiva. La jurisdicción coactiva es la facultad que se le ha deferido a la Contraloría para que ejecute el cobro de las sanciones impuestas mediante procesos idem, o sea, procesos de jurisdicción coactiva, cuyo único objeto es recuperar el dinero. Les advertí ayer que al momento de iniciar el proceso de responsabilidad fiscal, el operador jurídico tiene una facultad y es en un cuaderno separado, estableciendo los bienes del investigado, decretar una restricción a ese patrimonio. Por ejemplo, si tiene parqueaderos, si tiene acciones, si tiene barcos, si tiene carros, apartamentos, todas las propiedades que tiene, incluyendo cuentas en los bancos. Si el detrimento es por 1.000 millones de pesos, yo puedo limitar el manejo o la administración de sus propios bienes hasta por 1.100 millones de pesos. No puede exceder del 10% del valor total del detrimento patrimonial porque le estaría también causando un daño y él podría repetir por el daño que yo le cause. La medida en qué consiste, en que en un cuaderno separado yo decreto las medidas cautelares hasta por el valor del detrimento patrimonial y lo puedo incrementar hasta el 10%, con miras a garantizar que al momento del fallo pueda actualizar el dinero o pueda introducir intereses. ¿Qué ocurre si yo encuentro responsable a alguien, pero no adopté la medida cautelar? Que al final tendré un fallo que no se podrá ejecutar, que no podrá recuperar el dinero, porque las personas apenas se notifican de la investigación de la Contraloría, lo primero que salen es ¿cómo se llama? A trasladar su patrimonio, a vender por la medida que sea. No quiero incurrir en un concepto ligero de que ellos intentan crear testaferrato, pero en gran medida lo que intentan es desligar su patrimonio y venderlo en la gran mayoría, y otros intentan que terceros figuren como los reales tenedores de los bienes, poseedores a cualquier título. En este caso, la medida cautelar lo que busca es que efectivamente el fallo que yo he proferido con responsabilidad fiscal pueda ejecutarse por la jurisdicción coactiva. Es decir, que preste el mérito ejecutivo y que haya con qué cobrar ese detrimento patrimonial que se le causó al Estado y que luego de ejecutarlo, de restablecerlo, se le girará a la cuenta de la entidad en la que se causó el detrimento patrimonial. Si ese detrimento patrimonial se le ocasiona al Instituto Distrital de Recreación y Deportes, pues el dinero debe ir a las cuentas del Instituto Distrital de Recreación y Deportes. Si se le hizo el daño a la Universidad Distrital, ese recurso debe ir a la cuenta de la Universidad Distrital. Si el daño, por el contrario, se le hizo a través del PAE a la Secretaría de Integración Social o la Secretaría de Educación, a la entidad a la que se le haya causado el detrimento patrimonial, se girará por parte de la Contraloría a esa cuenta de la entidad afectada la recuperación del dinero. ¿Qué quiero establecer aquí? Nosotros, cuando asumimos el compromiso de superar el concepto institucional de Tribunal de Cuentas para la Contraloría General de la República, intentábamos tener no solo un impacto en el cuidado de los recursos internos, sino un reconocimiento de buenas prácticas de la administración pública. Nosotros pertenecemos a varias organizaciones, por ejemplo, a la OCDE. La OCDE exige determinados comportamientos en la administración de los recursos y tiene como perspectiva que nos tomen como una sociedad seria. Cuando nosotros tenemos una Contraloría eficiente, eso también permite que haya una calificación crediticia internacional favorable, que haya confianza en la gestión que hace el Estado colombiano.
O sea, al Estado colombiano, si lo ven eficaz, si lo ven eficiente en la administración de sus recursos, esas calificaciones que hacen las agencias de riesgo le permitirá acceder a créditos, a financiamiento internacional en gran medida. Entonces, una de las contribuciones que hizo la misión Kenmerer fue organizar las finanzas públicas del Estado colombiano, la hacienda pública, y desde allá venimos trabajando nosotros en la necesidad de que el control fiscal satisfaga no solo la necesidad de recuperación de los recursos que han sido dilapidados, malversados por cualquiera que sea la conducta del gestor fiscal, sino que nos permita tener un estándar internacional mediante el cual la administración pública colombiana sea acreditada como confiable para el financiamiento, para los préstamos y para la inversión internacional. Tenemos un problema complejo porque nosotros tenemos un incremento del déficit fiscal. Y si bien a través de los casos de responsabilidad fiscal nosotros tratamos de contribuir a la confianza pública, el aumento del déficit fiscal nos está contradiciendo en el sentido de que no hay una adecuada gestión de los recursos públicos. Y con esa inadecuada gestión de los recursos públicos, se genera un incremento en el déficit fiscal, lo que a su vez va a afectar la estabilidad macroeconómica del país. Y si se afecta la estabilidad macroeconómica, perdemos credibilidad y volvemos a lo que los fondos de calificación y los fondos de riesgo entonces nos colocan como un estado peligroso para los préstamos y para la inversión. Vamos a ir cerrando con dos preguntas de fondo. ¿Cuáles son los fines de los principios de la responsabilidad fiscal? Habría muchos temas a los que podríamos nosotros referirnos desde el PAE hasta, bueno, la geografía nuestra todos los días tiene un caso de corrupción que reemplaza al anterior, no solo en cuantía, sino en espectacularidad. Los principios de la responsabilidad fiscal tienen como finalidad garantizar la correcta administración de los recursos públicos y en esa medida la única vocación que tienen es la protección del patrimonio estatal. Cuando hablamos de resarcimiento del daño patrimonial como objeto superlativo del proceso de responsabilidad fiscal, ténganlo presente. Solo nos interesa recuperar los recursos públicos afectados por una acción fiscal negligente, irregular o corrupta. La eficiencia en el uso de los recursos es la segunda aspiración. ¿Por qué? Recuerden que si se promueve una administración fiscal responsable que evite el desorden, que evite la corrupción, podremos optimizar el gasto público. Y si optimizamos el gasto público, con los recursos que tenemos, podemos satisfacer mayores necesidades y en alguna medida contribuir al desarrollo del proyecto de vida de personas que hoy se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, en circunstancias de exclusión social, económica e incluso aspiracional. Es importante que nosotros podamos establecer que cuando acudimos al principio de transparencia, nosotros estamos solicitando, exigiendo la garantía del acceso a la información sobre el manejo de los recursos públicos, de manera que el ciudadano sepa cómo se invierten los recursos del Estado, que son sus recursos. La Constitución de 1991 posibilitó la existencia de ONG, veedurías, ciudadanos interesados, etc. La idea es que en virtud del derecho de petición, las entidades puedan facilitarle el acceso a la información a las personas. Saben ustedes que el derecho de petición en Colombia está arreglado. Tiene unas excepciones que son algunos casos en los que no se puede ventilar la operación del Estado por razones de seguridad nacional, dependiendo alguna complejidad o siempre que se vaya con esa información a vulnerar el habeas data, ya sea de salud o de otras circunstancias,
eminentemente personales que hay que garantizar por parte del Estado. Cerramos aquí con la legalidad y el debido proceso. Siempre que escuchen los principios de legalidad y debido proceso, asuman que se trata de garantizar que los procedimientos de responsabilidad fiscal respeten los derechos de los investigados, que se ajusten a la normativa vigente, que le permitan al investigado esgrimir las razones que justifican por qué actuó de esa manera y valorar tanto lo que lo condena como lo que contribuiría a absolverlo o a minorar la carga de la sanción que se le va a imponer o morigerar la calificación de dolo a culpa o en algunos casos simplemente, aunque él deba responder con el patrimonio, establecer que eso se atribuye al simple transcurso del tiempo o simplemente a un error. Tengan presente que todos estos principios están buscando convertirnos en una sociedad íntegra, honesta, recuperar que seamos una sociedad viable. Los niveles de corrupción nos han llevado a un aforismo popular de que echa la ley, echa la trampa. Eso no es lo correcto. Entonces los principios intentan, dentro de estos márgenes que da el positivismo, es asegurar que haya mecanismos para detectar y sancionar la apropiación ilegal de los recursos del Estado. Tratar de garantizar una gestión fiscal transparente y fortalecer la confianza en las instituciones. Voy a cerrar aquí. Ustedes son muy jóvenes y quiero recordarles que el proceso constituyente de 1991 se origina en una crisis institucional que parece repetirse. Teníamos una clase política cuestionada, una clase política corrupta, teníamos asesinatos por todas partes, una gestión fiscal ineficiente, etcétera, etcétera. Y desde la academia surge un movimiento aspiracional, sin ninguna estructura política, sin ningún mecanismo legal que posibilitara tener en cuenta ese pensamiento que surgía de la academia. Básicamente lo que se propuso en ese momento es que los estudiantes y la academia propusieran soluciones. Al principio se vincularon todas las universidades de Bogotá, incluyendo la Libre, los Andes, el Externado, el Rosario, la Tadeo, algunos alumnos de la Sergio y muchos alumnos de la Universidad Nacional. Luego, la Universidad del Rosario toma la decisión de brindar la logística y dentro de sus instalaciones del centro permitió un aula para que se reunieran los interesados en el tema. Y todos los diagnósticos atravesaban por lo siguiente: somos una sociedad corrupta, hay que cambiar la clase política, hay que cambiar el ordenamiento jurídico. Pero nosotros en ese momento no pensamos en la importancia de una ética pública que nos salvaguardara en esa aspiración. Al final, luego, ahí estuvo estudiantes de todas las universidades, pero como éramos un movimiento sin estructura política, la Universidad Javeriana, con su Facultad de Derecho y de Arquitectura, avalan a que después fue ministro y procurador general, el doctor Carrillo, en ese momento estudiante, y él es el que acude a una negociación con el recién elegido presidente, el doctor Gaviria, sobre la necesidad de establecer unos mecanismos legales que valoraran esa expresión ciudadana. Pero la motivación, que es sobre lo que quiero llamar la atención, es que nosotros siempre hemos sido una sociedad vigilada, asediada y mermada por la corrupción. Los niveles de corrupción nos vuelven una sociedad inviable. Nosotros hemos sido una sociedad violenta desde nuestros orígenes, pero sumémosle la violencia, la desigualdad estructural y los niveles de corrupción nos vuelven una sociedad inviable. Cualquiera que sea el mecanismo que se conciba para superar estos niveles de realidad que nos cercenan la posibilidad de un proyecto de vida digno, son bienvenidos. Ustedes tienen a su cargo, la mayoría están en el servicio público, una responsabilidad importante,
y es que en ustedes está el futuro de la vida democrática e institucional de este país, porque es a través de ustedes que podemos recuperar la confianza en lo público. Las encuestas arrojan que los menores de 20 años no quieren ir al servicio público y no quieren ir al servicio público porque el servicio público paga menos y el estímulo de meritocrático se ha reducido por la clientela, por la corrupción, en fin. Y los niveles de investigación que vienen asediando también al servidor público, porque todo el que va al servicio público al final se encontrará por lo menos con una investigación a lo largo de su vida como servidor público. Quiero agradecerles por la invitación a esta conversación en voz alta. Quiero agradecerle de manera especial a la doctora Nancy por invitarme y a todos agradecerles en nombre de esta sociedad asediada por la corrupción y la desigualdad, la entereza con la que asumen el servicio público y el deseo de engrosar la fuerza que hace posible que el Estado funcione. Dios los bendiga y muchas gracias por permitirme pensar en voz alta. Gracias. Gracias a usted, profe, por acompañarnos en este seminario. A todos una feliz noche, un feliz descanso. Recuerden que el día de mañana nos acompañará el doctor Manuel Restrepo con el tema de responsabilidad fiscal del servidor público. Y quiero comentarles adicionalmente que la presentación de la doctora Mónica Sertaín sobre control fiscal y gestión fiscal ya se encuentra disponible en la plataforma Moodle para su consulta. Mil gracias a todos por su asistencia, por su participación. Nos vemos el día de mañana, profe. Muchas gracias. Que tenga una feliz noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.